Mi nombre es Matías José Sorto Cruz, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y en esta ocasión tengo el honor de poderles presentar a ustedes la vida y algunas de sus obras del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué. Su nombre completo era Salvador Efraín Salazar Arrué. Nació el 22 de octubre en Sonsonate, El Salvador, en 1899. Fue un artista salvadoreño que trabajó el campo de la literatura y las artes plásticas, mas sin embargo sus obras literarias fueron las más sobresalientes, dentro de las que se destacan Cuentos de barro y Cuentos de cipotes. Salvador Salazar Arrué era de nacionalidad salvadoreña y de creencia religiosa teosofista. Teosofía, del griego teos, que significa Dios, y sofía, que significa sabiduría. Cónyuge y sus hijas de Salvador Salazar. En 1923 contrajo matrimonio con la señorita Celi Lardé, con quien procreó 3 hijas: Olga Teresa, María Teresa y Aida Estela. El pensamiento filosófico de Salvador Salazar era un hombre cuyo entendimiento estaba dotado de poderes extraordinarios y sus pensamientos deben de colocarse en un comportamiento que no es de la estricta filosofía ni tampoco el de la simple literatura. Creyente de la teosofía y apático a la política, por su condición de artista como un principio fundamental, en algunas ocasiones criticó el actuar de algunos gobiernos de su país. La infancia de Salazar transcurrió en medio del esplendor de la naturaleza tropical de Sonsonate. Aunque tímido y alejado de los juegos bruscos, se distinguía por su habilidad para inventar historias. A la edad de 8 años, por problemas económicos, su madre se vio en la obligación de emigrar desde San Salvador a Santa Tecla, donde vivió en la residencia de sus primos Núñez Arrué. Debido a la influencia política que sus primos tenían con algunos personajes políticos de esa época, Salvador Salazar Arrué logró conseguir una beca que le permitió estudiar en Estados Unidos. Y fue así que Salvador Salazar Arrué estudió su educación primaria en la institución de abolegos de Salvadoreño. Luego realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional de Varones y posteriormente en la Academia de Comercio, la cual no concluyó por no haber podido pagar el costo de sus estudios. En 1916, tras haber obtenido la beca por un presidente de su país, Salvador Salazar estudió en la escuela jesuita Rock High School College de Estados Unidos. Pero debido a que no compartía la ideología o la creencia religiosa de su centro de estudios, decidió mejor abandonar sus estudios para posteriormente matricularse en la escuela Danville en Washington, donde mejoró su idioma inglés. En 1917 se matriculó en la Corcoran School of Arts. Sin embargo, fue en Nueva York en donde sucede un hecho trascendental, donde en una biblioteca de nombre Brétano se encontró con una obra literaria de su país. Era un libro que se llamaba El libro del trópico, del escritor Arturo Ambridge, el cual llenó de nostalgia su corazón, y fue el principal motivo por el cual él regresó a vivir a El Salvador, en donde se propuso vivir de algunas pinturas que él elaboraba. Su primera obra fue El Cristo Negro. En medio de la estrechez económica, muy reconocido en el ambiente cultural salvadoreño, publicó su primer libro en 1926 que se llamó El Cristo Negro, el cual recibió buenas críticas. También realizó una exposición pictórica en la Sociedad de Empleados de Comercio de San Salvador. Y en el año siguiente, de 1927, recibió un premio regional de narrativa por parte del diario El Salvadoreño con la obra El Señor de la Burbuja. La información profesional de Salvador Salazar era pintor, narrador, poeta, columnista, diplomático, y el área en la que se destacó fue el cuento, la novela, la pintura, la escultura en el siglo XX. Sus más obras sobresalientes fueron
Cuentos de barro y Cuentos de cipotes. Las obras literarias de Salvador Salazar fue El Cristo Negro en 1926, Cuentos de barro en 1933, El Señor de la Burbuja en 1927 y Cuentos de cipotes en 1961. La vida política de Salvador Salarrué siempre se mantuvo alejado de la política y ante la depresión económica mundial de 1930 y un agitamiento social que se daba en El Salvador, él dejó muy clara su postura ante un pronunciamiento en donde hacía constar de que él se mantenía al margen de cualquier situación política o de movimiento social, que quería ser una persona libre, que no quería tener vinculación ni de un lado ni del otro. La relevancia de sus obras y su vínculo con personas políticas de El Salvador. Por otra parte, en cuanto a su trabajo literario, una de sus obras llegó a divulgarse en el ámbito extranjero y en 1931 Gabriela Mistral visitó El Salvador para conocer la obra de Salarrué y entregar a García Monge partes de los Cuentos de barro que serían publicados en el repertorio americano. En 1932 fallece el reconocido director del periódico La Patria. Salarrué se desempeña como jefe de redacción y posteriormente como director. El general Hernández Martínez, quien era el presidente de esa época, se caracterizó por censurar medios radiales, de prensa escrita y espectáculos públicos. Salarrué, pese a su apatía hacia la política, trabajó muy de cerca con este personaje y con este régimen, que a la vez le ofreció un cargo. Salarrué terminó aceptándolo. Salarrué como parte de la Comisión de Cooperación e Intelectual del Salvador. En 1937 fue parte de la Comisión de Cooperación Intelectual del Salvador adscrita a la Sociedad de Naciones. Gracias a estos cargos logró mostrar sus cuadros de pintura en varias exposiciones internacionales como Guatemala, Estados Unidos y Canadá. En 1938 trabajó en una comisión para seleccionar libros que serían publicados con fondos estatales. Y en 1941 fue invitado a un congreso de educación en Hanover, Estados Unidos, donde disertó sobre su obra Cuento de cipotes. Salvador Salazar en el gobierno de Castaneda Castro en 1946. Durante el gobierno de Salvador Castaneda Castro, Salarrué fue nombrado agregado cultural de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, que además logró su residencia se estableciera en Nueva York junto a su familia. Y en 1958, en el gobierno de Óscar Osorio, quien creó instituciones para la promoción cultural. En 1963, Salvador Salarrué fungió en el cargo de director general de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, pero renunció debido al escaso apoyo recibido. Tras retirarse del cargo, decide en forma permanente irse a vivir con su familia a la vía Montserrat, los Planes Renderos al sur de San Salvador, en un ambiente rural y un clima agradable. Sus últimos meses de Salvador Salarrué. En 1974 falleció su esposa Celi Lardé de cáncer. Salarrué terminó en la mísera pobreza que para pagar los medicamentos de su esposa fue necesario pagarle al médico con algunos de sus cuadros que había realizado. El mismo escritor padecía de cáncer en páncreas y en 1975 fue sometido a una operación. Sin embargo, no quiso enfrentar el padecimiento y aceptaba con mucha serenidad los últimos meses de su vida. Y fue así que el 27 de noviembre murió sumido en la pobreza y en la mísera miseria en el lecho de su hogar. Y allí concluye la vida del escritor Salvador Salazar Arrué.